Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy vamos a darnos gusto. Hay un tema grueso, complejo, el fallo de la Sala Constitucional o los fallos de la Sala Constitucional en relación a dos casos atinentes a vetos. Nos llevará por un camino de compartir la democracia mediática que nos caracteriza. Hoy hemos invitado al doctor Yacine Castrillo, quien fue actor en estos procesos, pero además es abogado, es un profesional connotado, y queremos utilizar este medio para aclarar dudas de este servidor y para aclarar las que ustedes tengan. Por eso hoy solo haremos tarjetazo de la semana y después nos vamos con fuego cruzado todo el programa. Arrancamos con el tarjetazo de la semana. El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. El tarjetazo de esta semana para alguna gente puede ser extraño. Es tarjeta verde, dejando claro que para nosotros verde es esperanza, es positivo, es optimismo. Para el presidente Luis Guillermo Solís, por su decisión de acudir a los expresidentes de la República, no porque se sienta débil, no porque sea menos su capacidad, sino porque es una manera de decirle al país que ante la situación fiscal acude a las fuentes diversas que tiene Costa Rica para buscar un acuerdo político nacional. Ayer con Oscar Arias, el lunes con Abel Pacheco y esperemos siga con los otros expresidentas y expresidentes de la República, como pertinentemente lo hará, infiero, con los empresarios, los sindicatos y las representaciones sociales y políticas que hay en el país. Así se construye una conciencia nacional para que tomemos decisiones de relevancia para el país. Entonces, nuestra tarjeta verde de esta noche es para el presidente de la República por su sensatez y su abordaje de las relaciones interlocutorias con otras figuras de la vida política nacional en beneficio de Costa Rica. Esto fue el tarjetazo de la semana. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos con La Hora que Ortiga. En esta noche decía que vamos a aprovechar el tiempo para compartir con el doctor Yacine Castrillo, y hay varios temas para referirnos: el inicio de operaciones de Air Costa Rica, la Asamblea de Liberación Nacional, la Marcha de Jesús por la Paz de Costa Rica para el 22 de agosto, la ¿qué diríamos? Exoneración absoluta de todo cargo penal en el caso de Dagoberto Cibaja, director del Registro Público,
y sobre esto podremos hablar. Pero yo quisiera comenzar el programa de esta noche ofreciéndole al doctor Yacine Castrillo el micrófono para que nos haga una síntesis de lo ocurrido hoy en la Sala Constitucional en relación con dos vetos. Esta empresa de comunicación ha invertido muchas horas del día de hoy en tratar de llevarle a la ciudadanía la versión más acabada y fidedigna de lo ocurrido. Nosotros ahora abriremos línea una vez que termine el doctor Castrillo su intervención para que usted pueda cuestionar, preguntar, analizar, participar, criticar, ortigar, como corresponde, lo que juzgue necesario en el tema que nos ocupa. Bienvenido, Yacine, a este medio, muchas gracias por acompañarnos, por su disposición. Y bueno, a usted le consultamos como abogado y le consultamos como partícipe en esta circunstancia única en la historia jurídica contemporánea. Buenas noches, don Rolando, buenas noches a los que nos están escuchando al final de esta semana. En efecto, que nos tenía reparado una sorpresa de parte de la Sala Constitucional, no tanto por el resultado, sino por la forma en que este se da. En efecto, se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad por parte de mi persona, a la cual se unieron posteriormente algunos diputados, me parece que del Movimiento Libertario, y no sé si hubo algunas otras coadyuvancias, básicamente en contra del levantamiento o del retiro de dos vetos por parte del presidente Solís, de Luis Guillermo, en relación con la calle 13 bis, que es aquella que corre paralela a la Plaza de la Democracia, donde se ubican o están ocupadas por algunos artesanos, y en contra, que quizás es la que ha tenido la mayor atención de los medios de comunicación, de la reforma procesal laboral. El cuestionamiento que se hizo la sala, el escrutinio constitucional, vamos a dividirlo en varios aspectos. Empecemos de lo más fácil a lo más difícil, de lo más sencillo a lo más complejo. Esto nos remite a la segunda de estas acciones, es decir, a aquella que se presentó en contra del levantamiento del veto presidencial relativa a la calle 13 bis. En esta oportunidad, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción por un aspecto de la violación al artículo 119 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Es decir, porque se había superado el plazo cuatrienal que tienen todos los proyectos de ley para poder ser vetados. Sencillamente se tomó el calendario y se determinó que ya ese plazo había caducado, había vencido, y no hubo ningún problema en establecer la inconstitucionalidad del levantamiento, del retiro del veto que realizó el presidente Luis Guillermo Solís. Sin embargo, distinta, diferente, con muchos matices, como el programa de don Randall Rivera, director de noticias de esta emisora, fue lo ocurrido en relación con la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma procesal laboral. Aquí la votación fue de 4 a 3, se fueron apenas, fue muy reñida. Y dividámosla de la siguiente forma: analicemos primero quiénes votaron a favor y posteriormente quiénes votaron en contra, o quienes declararon sin lugar la acción, es decir, quienes consideraron que el veto debería anularse y quienes consideraron que el veto tenía eficacia y valor jurídico. Los magistrados Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar y Ernesto Ginesta declararon con lugar la acción, es decir, llegaron a la conclusión de que el veto presidencial tenía roces de constitucionalidad y en consecuencia debía anularse porque no tenía efecto ni valor jurídico. En el caso del magistrado Ernesto Ginesta, este fue el más visceral, porque en su razonamiento establece que bajo ninguna circunstancia, ni por razones de constitucionalidad, que es uno de los supuestos, ni por razones o motivos de conveniencia u oportunidad, que es el otro de los supuestos que están contemplados en la Constitución política,
se justifica el levantamiento o el retiro del veto presidencial. Ni siquiera en aquellos casos en donde se está dentro del plazo cuatrienal, ni siquiera en aquellos casos en donde se ha justificado técnica, jurídicamente, en forma adecuada, el retiro del veto presidencial. Por ello es que lo colocamos, o lo coloco como la posición más extrema. Sin embargo, a la par de esta, hay otros matices. El magistrado Paul Rueda, que también votó por declarar inconstitucional el veto presidencial en cuanto a la reforma a la ley procesal laboral, establece algunas restricciones, algunos matices en relación con esta posición extrema del magistrado Ernesto Ginesta. Y estos matices consisten en lo siguiente. Para el magistrado Paul Rueda, si ya se ha superado el plazo cuatrienal, por supuesto que hay que declarar la inconstitucionalidad de la norma. En eso no hay ninguna discusión. Introduce un elemento nuevo en su razonamiento, y es que, con el que también coinciden el resto de magistrados, que el análisis o el escrutinio constitucional en relación con el levantamiento o el retiro del veto presidencial debe establecerse a partir de la inexistencia de un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa en relación con el proyecto de ley. Porque si ya ha existido una decisión del Pleno Legislativo, ya no procede el retiro o el levantamiento del veto presidencial. El magistrado Paul Rueda señala que cuando se está en presencia de razones o motivos de conveniencia o de oportunidad, debe analizarse en primer lugar si estamos dentro de la hipótesis del artículo 119 de la ley del reglamento de la Asamblea Legislativa, es decir, si nos encontramos dentro del plazo cuatrienal para que proceda o no el levantamiento del veto presidencial, y analiza en relación con las razones que motivan el veto presidencial o el retiro del veto presidencial o el levantamiento, cuando media una razón de constitucionalidad, que ésta debe estar debidamente justificada desde el punto de vista técnico-jurídico. Y adelantemos de una vez que llega a la conclusión de declarar la inconstitucionalidad del levantamiento del veto presidencial, porque Laura Chinchilla, el 20 de mayo del 2013, cuando ella hace el retiro, el levantamiento del veto que ya había propuesto en relación con la reforma procesal laboral, En octubre del 2012. sí, exactamente, no lo justifica, no lo razona, no lo fundamenta. Y esto es el principal argumento con base en el cual el magistrado Paul Rueda establece que ante este vicio de constitucionalidad debe declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad. Y en esto se separa del magistrado Ernesto Ginesta, porque para el magistrado Ernesto Ginesta, de acuerdo con los artículos 126, 127 y 128, el constituyente no estableció en forma expresa la facultad del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, de levantar un veto presidencial, de retirar el veto presidencial. Y desde su punto de vista, no se puede llegar o no se puede ampliar las facultades discrecionales hasta este extremo de parte del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República por una interpretación extensiva, considerando que es inherente a las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República. Lo que, adelantemos de una vez o anticipémonos, es contraria a la tesis del voto de minoría, porque don Gilbert Armijo, don Fernando Cruz y don Fernando Castillo opinan diametralmente opuesto a esta tesis. Es decir, para ellos, dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, las que tiene el Presidente de la República, están el retiro o el levantamiento del veto presidencial, siempre bajo el supuesto de que se encuentre dentro del artículo 119 del reglamento de la Asamblea Legislativa, es decir, que no hayan pasado 4 años de la presentación del proyecto y que no haya habido tampoco pronunciamiento del Pleno Legislativo en relación con dicho proyecto. Quedándonos o siguiendo con el comentario sobre el razonamiento que utilizó don Paul Rueda, él llega a la conclusión de que debe declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad al encontrar
porque no se cumple con el presupuesto que para él es sine qua non para establecer si se encuentra en una hipótesis u otra de la inexistencia de un razonamiento jurídico de parte de doña Laura Chinchilla como presidente de la República a la hora de efectuar el levantamiento del veto por razones de constitucionalidad. Y aquí quizás ha habido una confusión porque la Sala Constitucional estableció que doña Laura Chinchilla también levantó el veto por razones de oportunidad y por razones de conveniencia. Perdón, doña Laura Chinchilla mantuvo el veto por razones de oportunidad y por razones de conveniencia, y por razones de oportunidad y por razones de conveniencia, don Luis Guillermo Solís hace el levantamiento del veto. Sin embargo, la sala establece que puesto que el acto que antecede al levantamiento del veto de parte de don Luis Guillermo Solís es nulo, también en consecuencia el levantamiento del veto que hace don Luis Guillermo Solís arrastra esa nulidad y por eso carece de efecto y valor jurídico. Vamos a empezar a conversar, porque yo les pido, amigas y amigos, que ustedes sintonicen con lo que estamos hablando. Esto es materia compleja, pero estamos ante un hecho único en la historia jurídica de este país, que tiene impacto directo en frentes distintos. Uno, hoy oí algunos análisis, lo que hizo el presidente Solís estuvo a derecho, no estuvo a derecho. Lo que hizo la presidenta Chinchilla estuvo a derecho, una parte sí, otra no. La Asamblea Legislativa tiene que pronunciarse, puede que sí, puede que no. ¿Cuál es el efecto? El efecto es en el Código Procesal Laboral y todo lo que eso implica. Me preguntó una persona ahora en su casa, Rolando, es que yo no entiendo qué es eso. Le digo, bueno, hay un código laboral, el código de trabajo es el código sustantivo, y hay un código que permite desarrollar todo eso procesalmente, ese es el Código Procesal Laboral y es con el que estamos discutiendo. Ahí hay un impacto en el Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial y en las relaciones obrero-patronales del país. El otro veto es el de la calle 13 bis, calle de los Artesanos, al costado de la Fundación Arias para la Paz, que para algunos analistas fue levantado como una sacada de clavo política contra la Fundación Arias, para otros fue para beneficiar a los artesanos. Lo cierto es que establece un precedente, este sí, unívoco, sí, de qué se puede y qué no se puede hacer en materia de vetos en consonancia con el plazo de 4 años que rige para tramitar un proyecto. Este tiene efectos en materia de competencias municipales. También es la Municipalidad de San José o no el ente correspondiente para regentar las calles que no son rutas nacionales. Vean ustedes cómo esto tiene muchas maneras de abordaje. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Dice José Dengo, no sé si visceral, está hablando de Ginesta. De Ginesta, sí. De don Ernesto. No sé si visceral, pero fue el que se dedicó a analizar el fondo del asunto. Se puede levantar un veto, dice, y entonces desarrollan algunos elementos. No sé si Glenn me ayuda a ver ese tuit de José Dengo. Dice, solo el magistrado Ginesta Lobo considera que todo levantamiento de un veto presidencial es inconstitucional. Exacto. Sea por los motivos que sea y en el tiempo que sea. Ya sea de constitucionalidad, por oportunidad o por conveniencia, para don Ernesto Ginesta, todo retiro, levantamiento del veto bajo cualquier circunstancia es inconstitucional. Esa es una tesis, no sé, tal vez ya sí lo calificaba de visceral, radical. Radical, ¿verdad? Radical. Todo o nada. Exacto. Muy bien. Ya abrimos línea, abrimos acceso por Twitter, por Facebook. Nos dicen inicialmente en Facebook, Randall Murillo, saludos al doctor Yacín Castrillo, un profesional en toda la extensión de la palabra. Nidia Rodríguez, buen tema, estaré pendiente. Juan Carlos Herrera, excelente, otra noche acostarme tarde. Javier Víquez, buenas noches. Rolando, excelente tema, por favor hablen lo del pronunciamiento de la Sala Constitucional, los vetos y lo pronunciado por Chinchilla en su veto sobre el primer veto. Valgan los vetos, todos son vetos con V.
Buenas noches, que la pasen bien. Dagoberto Mata. Algunos ingenuamente hablan de impericia jurídica, demostrando que viven en otro mundo social y política. La decisión del presidente fue política, no jurídica. Así son estos defensores del plus. Andan perdidos. Bueno, ya empezamos a ponerles ahora bueno, ese es un elemento muy importante, porque en el otro lado, al otro extremo de la posición del magistrado Ernesto Ginesta, está el voto de minoría, conformado por don Gilbert Armijo, el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Cruz y don Fernando Castillo, porque para ellos el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene dentro de sus facultades discrecionales otorgadas por la Constitución Política tanto derecho a vetar un proyecto de ley como a levantar o a retirar el veto, por razones sean de constitucionalidad, de oportunidad o de conveniencia, e incluso manifiestan que ni siquiera es necesario lo que para el magistrado Paul Rueda, la magistrada Nancy Hernández y el magistrado Luis Fernando Salazar es un elemento indispensable para entrar al análisis correspondiente al escrutinio constitucional, es decir, que tenga que estar técnica y jurídicamente justificado el levantamiento del veto. Para esta conformación del voto de minoría ni siquiera es necesario, a los efectos de ejercitar esta facultad discrecional de parte del presidente de la República o del Poder Ejecutivo de proceder al levantamiento del veto, justificar Para ellos, y esta es la razón de ser, para llegar a esa conclusión, se trata de un acto meramente político del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, y por ello, bajo los dos presupuestos anteriores, es decir, que no se haya superado el plazo fatal de los 4 años que establece el artículo 119 del reglamento de la Asamblea Legislativa y que no haya existido pronunciamiento de parte del Pleno Legislativo en relación con dicho proyecto de ley, puede el presidente de la República en cualquier momento proceder a ejercitar el veto presidencial. Entonces veamos que nos encontramos frente a una posición, la del magistrado Ernesto Ginesta, que dice que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, ni de constitucionalidad, ni de oportunidad, ni de conveniencia, y el voto de minoría dice que en cualquier momento, dentro de los supuestos ya dichos, puede hacerlo el presidente de la República, incluso sin dar explicaciones. Y eso, escuchando a Randall Rivera en el análisis que hizo con don Gilbert Armijo, fue muy interesante, porque lo llevó voto por voto, digámoslo así, exacto, ¿verdad? Lo que a uno que estaba escuchando lo lleva a la conclusión de que hay 7 posiciones distintas sobre un tema. Entonces esto no es tan simple ni tan sencillo. Me raspa la pintura Alonso R. sobre una publicación mía que dije Sala Cuarta en Tierra, Código Procesal Laboral, otra derrota del PAC y el Frente Amplio. Esa la dijo Rolando González, no es de Ortiga. Entonces me dice, me extraña ese pobre análisis que hace un hombre como usted. ¿No será más razonable decir una derrota para los trabajadores? No, señor. Primero, en un tuit no hay análisis, hay una apreciación. Segundo, el juicio que estoy vertiendo es un juicio eminentemente político. Esto lo empujaron el PAC y el Frente Amplio y chocó con la Sala Constitucional y su criterio. No procede lo que se hizo. Ahora, que vengan otras opciones, ya lo veremos. Por lo tanto, esa iniciativa técnicamente fue inconstitucional. Ahora estamos abordando el tema con un poco más de contenido. Ahora sí hay un análisis, ya no mío, sino del que sabe. Dice... bueno, el POAS dice, mientras trato de ponerme guapo a la carrera, escucho la hora que Ortiga, que hoy está de lujo. Bueno, muchas gracias al POAS por oírnos y espero que tenga éxito en ese importantísimo propósito de ponerse guapo. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Dice Xiomara Valverde, no tengo nada en pantalla. Buenas noches, ¿me pueden decir cómo quedan los artesanos que están en el mercado de la artesanía con relación al procesamiento de hoy de la Sala Cuarta? Esa es una pregunta muy interesante y ahí va a tener que intervenir la Municipalidad de San José, porque es un actor político, es un actor jurídico que debe asumir su responsabilidad desde ambas perspectivas en relación con esta población. Pero vamos a ver,
estamos en un Estado de Derecho, no se trata de brincarse la ley ni de brincarse la Constitución, sino de dictar resoluciones, de realizar actos, de tomar disposiciones, de hacer prácticas con apego y fidelidad tanto a la Constitución como a la ley. Y si no se puede por un camino que desde mi perspectiva ha estado mal asesorado el presidente de la República, porque recordemos que él toma la decisión de proceder al levantamiento del veto después de que no consiguió los votos necesarios en la Asamblea Legislativa, que debían ser 38 votos, es decir, mediante el procedimiento del resello, para aprobar la reforma procesal laboral. Entonces él decide de mutuo propio, una especie de monarca napoleónico, convertirse él mismo en Asamblea Legislativa y tomar una decisión que no le correspondía. Y ahora la Sala Constitucional le pone un freno a esas facultades discrecionales como una especie, y así debe interpretarse por lo menos desde mi punto de vista, de límite o interdicción a la arbitrariedad, para que se respete el principio de división de poderes. Y esto nos lleva a un análisis que trasciende el caso concreto, porque estamos en un Estado de Derecho. Y si permitimos que un presidente de la República, mutuo propio, asuma las funciones de la Asamblea Legislativa, no tendríamos autoridad moral el día de mañana para que quienes hoy están aplaudiendo algo que les favorece, el día de mañana estén cerrando vías, estén cerrando carreteras, porque otro presidente o el mismo presidente hace lo mismo en relación con un veto presidencial, pero con algo que les perjudica. Dice Carlos Alberto Alfaro, coincidiendo, al final una pifia más de los asesores del señor presidente. Sobre el mercado de artesanía, la situación en mi óptica queda, como decía el doctor Castrillo, en manos absolutamente de la Municipalidad de San José. Así es. Ya aquí se acabó todo el tema de la Asamblea Legislativa, esa criatura está enterrada con novenario y boca abajo, no hay nada más que hacer. Pueden llegar a algún acuerdo, pueden seguirla usando por un convenio, pueden llevarlos para el mercado que construyeron, eso tendrán que verlo interactivamente la municipalidad y los artesanos. Debo decir que el presidente Solís cumplió su palabra de campaña, la Constitución le dijo que no. Sergio González desde Cartago y Yair Castrillón desde Santana. Adelante, don Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Rolando, como dice usted, esto es un tema bastante complejo y mucho más para los que no somos abogados. Pero yo me pregunto, bueno, ¿para qué tanto análisis? ¿Para qué tanto razonamiento? Que es que no se entiende lo que dice la letra, lo que dice la Constitución, lo que dice las leyes. O sea, ¿por qué tanta discusión? Ahora, me queda la duda con el presidente. Cuando él hizo este veto, o sea, si él no es abogado, o sea, no hace falta ser tan inteligente para... Él lo que tuvo que haber hecho es asesorarse, para ver si estaba bien o no lo que iba a hacer. Entonces, pienso que a él le faltó eso y simplemente se hubiera asesorado y no se hubiera evitado todo este enredo que se ha hecho. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Don Sergio, es una manera muy sui generis de abordarlo. Esto es tan complejo que le confieso que en mi caso tengo, no sé, desde que se dio la noticia, deben ser 6 o 8 horas de estar en esto, me imagino que ya sigue igual. Igual. Y todavía tengo nubarrones y pienso cómo va a estar la Asamblea Legislativa el lunes, porque he reiterado que esto es un hecho inédito, único, excepcional. Los criterios de los magistrados son distintos totalmente. 4 llegan por diferente vía a la misma conclusión, eso, al mismo lugar, pero no utilizaron el mismo fundamento ni el mismo razonamiento. Tenemos a Yair Castrillón desde Santana, bienvenido. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, soy Rolando, Carlos no. Perdón, don Rolando, qué pena con usted. No se preocupe. Bueno, un saludo Nada también. más que yo tengo como 2 kilos menos que Sí, Carlos. algo así. Bueno, son maneras de dar la vida. Mire, yo tengo una inquietud que al parecer no es por bajarle el nivel a la discusión, pero yo soy colombiano. Nosotros en Colombia tuvimos una discusión muy fuerte hace muchos años por el tema del espacio público, y se convirtió casi que en un principio el tema de que el espacio público es sagrado porque es de todos los ciudadanos, y lo mismo pasa en Europa. El espacio público es sagrado, no hay manera de privatizar espacio público. Yo llevo en este país viviendo unos cuantos años
y he visto cómo ciudadanos se van apropiando con tarros de pintura de algunos sectores de la ciudad como parqueaderos privados o semiprivados. En la zona donde yo en Santana he visto cómo muchas personas invaden espacio público con parte de sus construcciones, con este tipo de cosas. Cuando el presidente le regaló una vía pública a los artesanos, me pareció que ya con eso me daba por notificado que aquí la concepción era distinta. Ahora que esto se viene abajo, y lo escucho a usted decir que el tema es municipal, me parece que estamos muy equivocados, porque el espacio público es de todos los costarricenses. Y un administrador público no podría abrogarse el derecho de adjudicarlo como bien le parezca, pienso yo. Muchas gracias por su comentario. Ahora dejaremos que don Yacine se refiera a él. Vamos a oír a Gerardo Morales desde Heredia. Paramos las llamadas para redondear con lo que tenemos en Facebook y en Twitter y reorganizarnos. Don Gerardo Morales. Buenas noches y los felicito a los dos. Muchas gracias. Viera que sí siento que es, y coincido con usted, es una derrota para el Frente Amplio y el PAC. Y ojalá que sea una de tantas y un montón de derrotas de proyectos que no tienen ni pie ni cabeza de esos dos grupos. Y para terminar, don Rolando, ya sé que el ciudadano que está en Nicaragua ya no está en Nicaragua. Ahora sí quiero ver la posición del gobierno, pero una posición con la faja bien socada, a ver qué va a hacer y que ojalá no sean plato de babas, tanto de la parte del gobierno como de todos los diputados, a ver qué va a pasar. Muchas gracias, don Gerardo. Precisamente acababa de anotar el tema para hablarlo con don Yacine. Es el caso de Daniel Gil Trejos. Han dicho que por qué me ha apuntado tanto. Bueno, es que es un caso emblemático. Lo detuvieron arbitrariamente, lo privaron de libertad de comunicación arbitrariamente, violaron todos los acuerdos internacionales habidos y por haber, y además lo extraditan sin debido proceso. Entonces, y llega a México y le impiden hablar con los representantes diplomáticos nuestros estando allá, que es el primer contacto que tiene con costarricenses. Adelante. Bueno, primero aclarar que en el caso de la municipalidad no se está indicando que porque ahora se anuló o se dejó sin efecto ni valor jurídico el levantamiento del veto presidencial, ahora la municipalidad estará en la obligación de cederles el mismo espacio u otro espacio. Lo que se está diciendo es que ahora sí la municipalidad le corresponde, en ejercicio de las potestades que le confiere la Constitución política, igual que cualquier otra municipalidad, darle el uso que corresponde a esa área, ya sea para el tránsito de vehículos, para el tránsito peatonal, si lo convierten en un bulevar, o entrar en una negociación con las personas que han estado ahí, que no son solo ellas, son ellas y sus familias. Entonces tampoco se trata de tomar una decisión en frío, sino de acercar a las personas, de saber cuál es su situación y de tomar una decisión sí jurídica, sí apegada al derecho, a la ley y a la Constitución, pero sin dejar de considerar que estamos ante seres humanos, ante personas que se están ganando el sustento diario de manera honrada, trabajando. Eso es un aspecto que no puede dejarse de lado. En relación con el nacional, en efecto, me parece a mí que lo que ha estado esperando el país, el presidente Solís y sus ministros de Relaciones Exteriores y demás, es que estuviera fuera del territorio nicaragüense el señor Gil para iniciar acciones diplomáticas directas y encaminadas, y así lo esperamos, porque si, como bien dice don Rolando, y ha sido público y notorio no solamente para nosotros, sino para la comunidad internacional, se han violado todos los derechos que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con los derechos de defensa y debido proceso y de extradición, en el caso del señor Gil, al extremo de ignorar una decisión incluso de la Corte Suprema de la misma Nicaragua. Si esto ha sido así, ¿qué no hubiera sucedido si se hubieran emprendido acciones todavía más directas por parte del Estado nuestro en contra de Nicaragua? Pero por supuesto que es una obligación jurídica, ética y moral establecer un antes y un después con este caso, no por ser quien es el señor Gil, puede ser absolutamente cualquiera,
Cualquiera de nosotros le puede ocurrir eso. Es para que no se repita ni en este país ni en ningún país del mundo. Dice un radioescucha lo siguiente, Mauricio Delgado, bueno, Diego Corrales, muy interesante el tema. Mauricio Delgado, disculpen, no entiendo mucho de esto. Pensé que lo había entendido cuando a las 7 de la noche el presidente de la Sala Cuarta lo explicó y no todo lo que ustedes dicen no corresponde en nada a lo que había dicho el magistrado. Me están dejando patinando. Carlos Quesada dice, Rolando, tiempo extra para que nos explique el tema para poder entenderlo. Nosotros lo que no somos duchos en política, esto más bien es en derecho. A don Mauricio, va a haber que oír muchos programas, leer muchas publicaciones y testimoniar mucho tiempo de análisis para llegar a entender esto. Nada de lo que hemos dicho es distinto de lo que dijo el magistrado Armijo. Sí, más podemos explicarlo en un lenguaje un poquito más coloquial y más sencillo. Estamos condimentando. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se propone un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, o bien cuando en uso de sus facultades la Asamblea Legislativa envía ya con primer debate al Poder Ejecutivo un proyecto de ley, es decir, un decreto legislativo, para que el presidente de la República lo firme y de esta forma lo devuelva con ese visto bueno a la Asamblea Legislativa y lo convierta en ley, ya con el segundo debate, puede el presidente de la República ponerle un freno y decir, un momentito, a mí me parece que aquí hay o existe un vicio de constitucionalidad, o a mí me parece que no es el momento para que se dicte esa ley, o me parece que no es oportuno, y entonces lo envía con una objeción a todas las normas que contiene el proyecto o aparte de esas normas. Bueno, para que a pesar de esas objeciones el proyecto se convierta en ley de la República, se requiere entonces del voto de las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa, se requiere de una votación calificada. Esto no sucedió en ninguno de estos casos. Por eso es que entonces, en un momento determinado, cuando doña Laura Chinchilla opone estas objeciones a la reforma procesal laboral, por razones de oportunidad y conveniencia y también por razones de constitucionalidad, ella misma se encarga, en el caso de las objeciones que había interpuesto por razones de constitucionalidad, de decir, no, mire, en realidad ya no me opongo a ese proyecto. O sea, yo le quito el veto, levanto el veto, retiro el veto. Y lo que hizo el presidente Solís, cuando entró a conocer de la reforma procesal laboral, fue decir, bueno, doña Laura Chinchilla le quitó el veto por razones de constitucionalidad a la reforma procesal laboral, pero mantuvo el veto por razones de conveniencia y por razones de oportunidad. Bueno, yo le voy a quitar ese veto, esa objeción, ese freno por razones de oportunidad y de conveniencia que no le quitó doña Laura Chinchilla. Esto fue sometido a escrutinio, análisis, a estudio de la Sala Constitucional para que estableciera si esa acción, si esa decisión del presidente Solís de eliminar las objeciones mediante lo que se denomina un veto el levantamiento de un veto presidencial era conforme con la Constitución o no. Y finalmente la Sala resolvió en una votación de 4-3 por distintos razonamientos, prácticamente los 7 magistrados, que esa decisión, el levantar el veto presidencial, el levantar las objeciones, para que ahora sí se convirtiera en ley de la República, porque ya había recibido los 2 debates legislativos, era inconstitucional. Y es exactamente eso lo que estamos analizando hoy aquí. Estamos en la hora que Ortiga, vamos a una pausa y volvemos con más Ortiga, más veto, más polémica y más democracia mediática, como acostumbramos a hacerlo. Ya regresamos. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos a la hora que Ortiga en Fuego Cruzado. Hoy hablamos con el doctor Yacín Castrillo, tema los vetos, los fallos, las sentencias de hoy de la Sala Constitucional. Me dice el diputado Juan Marín, que nos estaba escuchando, que aquí el tema medular será el artículo 128.
en cuanto que cuando el presidente Solís levanta el veto, deja sin considerar que hay un impedimento por el veto anterior en materia de constitucionalidad y porque no se había mandado a la Sala Constitucional en el mes correspondiente. Vamos a ver, ese análisis nos lleva a otras consideraciones. Bueno, ¿qué pasa ahora, por ejemplo? ¿Ante qué alternativa se encuentra la administración Solís e incluso la Asamblea Legislativa? Es decir, ¿del todo estos proyectos pasan a mejor vida o qué pasa con ellos? En el caso de la calle 13 bis, el plazo cuatrienal es fatal, que establece el artículo 119 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Ahí tendría que partirse de cero y presentar un nuevo proyecto de ley con la misma redacción, con el mismo contenido normativo u otro diferente, pero ya ese es imposible de ser sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa y mucho menos de la Sala Constitucional. Sin embargo, en cuanto a la reforma procesal laboral, ahora lo que corresponde es que la Sala Constitucional devuelva el expediente a la Asamblea Legislativa porque todavía no ha transcurrido el plazo fatal de los 4 años y podría, si consiguen los 38 votos, convertirse en ley de la República, pero por una votación de 38 votos. Eso es para resello. O con el procedimiento de resello que establece la Constitución Política, o empezar de cero. O mandarlo a consulta de constitucionalidad. Esa es la tercera, mandarlo a consulta de constitucionalidad, que regrese con las objeciones de constitucionalidad y que se someta ahora a la consideración de la sala, pero ya, digamos, allanado el camino de los vicios o de los roces de constitucionalidad. Con 7 opiniones distintas. Ya vamos a oír 2 llamadas, pero antes hay 2 aquí que me parece, una ortigosa y la otra reflexiva. Ignacio Coto dice, el señor Castrillo, que el presidente Solís se creyó en sí la Asamblea y el presidente que se pasó la Constitución por cierta parte para su reelección. Él lo dice diferente. Mauricio Delgado, lo que no entiendo es qué está diciendo del PAC y que el presidente Solís, según escuché claramente del magistrado, me imagino que refiere al mijo, el presidente de la Sala Cuarta, por un voto de 6-1, se reconoció que lo que hizo el presidente Solís es correcto y nada inconstitucional. De hecho, el fallo que hoy se pronuncia es con respecto a lo que hizo doña Laura Chinchilla. Yo lo escuché y ustedes dicen todo al revés. Vamos a ver. Déjeme, recibimos 2 llamadas y quedamos con este tema vivo. Jorge Arturo Fonseca de Nicoya y Gerardo Rojas desde la zona sur. Don Jorge Arturo, adelante. Buenas noches. Adelante. Hay una cosa interesante. Primero, la Constitución es el pacto social, el cual nos da la referencia para todo el quehacer del Estado. Ojalá estuviera vivo don Alfonso Carro para que nos aclarara los puntos de qué es el Estado y cuál es la función del Estado o el fin último del Estado, como él nos decía. En este caso, el de la calle 13, la decisión que tomó el tribunal le está devolviendo a la municipalidad la soberanía de las calles. No creo que una ley que hagan en la Asamblea Legislativa le vuelva a menoscabar, y sería acusable de falta de constitucionalidad el que la Asamblea Legislativa regale u otorgue calles a un tercero. Y en cuanto a la votación de marras que se ha hablado toda la tarde, lo claro en este caso es, si doña Laura dijo que era inconstitucional o alegó inconstitucionalidad una parte y otra parte se reconoce como válida, que es la misma que aceptó Solís, y la sala encuentra que hay inconstitucionalidad en la no constitucionalidad de la decisión del presidente Solís, lógicamente es, como dice usted, volver a la Asamblea Legislativa con nuevamente el proyecto o un resello, porque no hay alternativa, y lógicamente que los 4 votos que se dieron, cada uno llega por diversos caminos a la misma solución, que la Constitución hay que protegerla, el pacto social hay que protegerlo, y lógicamente el país tiene que llegar a un acuerdo y aceptar
que a pesar de que todos en este país son trabajadores, esa ley tendrá nuevamente que ir a la Asamblea Legislativa para darle o resello o de cristiana sepultura. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Oímos a don Gerardo Rojas y hacemos otra parada técnica para entrarle a las dudas y especialmente la de que estamos viendo las cosas a la inversa. Don Gerardo Rojas, adelante. Muy amable, don Rolando. Bien tedioso este asunto. La Constitución no se puede brincar en ningún momento, sino lo que siempre le dije, un día esto le comenté a su persona, es tan buena gente, don Luis Guillermo, que lo han tirado como, no sé a dónde está el punto débil exactamente de esta situación. Y quería comentarle lo de la zona sur, lo de Palmar. Qué difícil se está volviendo esa situación, como que al gobierno también se le fue de las manos. Ya ha venido un montón hasta el sindicato de banda por ahí, las universidades, se le fue de las manos la situación al gobierno. Una decisión, cómo van a estar las personas en el puente durmiendo, apartando la situación, si gana uno, gana el otro, sino una decisión tiene que haber. Es una infraestructura de 50 años, un temblor, alguna cosa, es peligroso. Y te lo agradezco, don Rolando. Muchas gracias, don Gerardo, por su reflexión, punto delicado. Yo espero que lleguen a buen término las negociaciones. Hoy tenía otra ronda, no conozco los alcances. Me parece una barbaridad que el sindicato de Habda esté anunciando bloquear los muelles para que se resuelva lo de la zona sur. La solidaridad es válida, es pertinente, es necesaria. Pueden apoyar intelectualmente, logísticamente, económicamente, pero ¿cómo van a parar los muelles de carga y descarga más importantes de Centroamérica solo para decir que son solidarios? Bueno, hay que oír y ver cosas curiosas en este país. Entonces, ¿qué le decimos a Mauricio Alfredo? Veamos y recordemos que ya don Ernesto Ginesta había indicado en forma bastante clara y contundente que para él, desde su punto de vista, en ningún caso es admisible, es aceptable el levantamiento o el retiro del veto presidencial, porque de acuerdo con su razonamiento no existe una norma expresa en la Constitución que lo autorice, y para él eso no puede, a esa conclusión no se puede llegar por interpretación de ningún tipo, tiene que decirlo en forma expresa. Probablemente el voto ese 6-1 es de don Ernesto Ginesta. Ahora, con los otros 6 lo que ocurre es, y es parte de la confusión que ha habido sobre cuántos declararon a favor y cuántos declararon en contra, y por qué 6-1 primero y 4-3 después y 5-2, etcétera, de todos los marcadores ha habido como en botica. Bueno, porque si se analiza únicamente desde los principios, las razones de convencionalidad y oportunidad, si fuera nada más eso lo que se sometió a escrutinio de la Sala Constitucional, pues resulta que en el caso de la reforma al Código Procesal Laboral estamos dentro del plazo de los 4 años que hemos reiterado tantas veces. Doña Laura Chinchilla no levantó el veto en relación con las objeciones o el veto que puso por razones de conveniencia y oportunidad, y don Luis Guillermo las levanta por razones de conveniencia y oportunidad. Por eso es que si se analiza solamente desde esa perspectiva, no hay ningún vicio de constitucionalidad para estos 6 magistrados. Pero si se le agrega que también se impugnó el levantamiento del veto presidencial, porque en ese mismo veto ya ella había levantado el veto presidencial, pero por razones de constitucionalidad, entonces eso es lo que lleva a la Sala Constitucional en voto de mayoría a decir: usted no razonó el levantamiento del veto presidencial, y entonces 4 magistrados dicen: usted no razonó el levantamiento del veto presidencial, no cumplió con la norma constitucional. O sea, distinto hubiera sido un ejercicio intelectual muy interesante si, por lo menos para estos 4 magistrados, especialmente para el magistrado Paul Rueda, que es el que redacta, por lo menos lo que ha trascendido a la opinión pública, la declaratoria con lugar de la acción de inconstitucionalidad sobre la base de la inexistencia de un fundamento jurídico, de un razonamiento técnico jurídico que ampare el levantamiento o el retiro del veto presidencial. ¿Qué hubiera ocurrido o qué ocurriría si
en las mismas hipótesis sí está debidamente razonado y sí está debidamente fundamentado desde el punto de vista técnico-jurídico el levantamiento por razones de constitucionalidad del veto. Voy a leer, porque don Mauricio Delgado nos replica y me parece que nos ayuda a aclarar, pero quiero dejar un punto de referencia. Quítenle el apellido a la presidenta, a la expresidenta del presidente, olvídense los apellidos. Es una autoridad constitucional que ocupa la presidencia de la República. Eso unifica los actos. Entonces olvidémonos de las personas momentáneamente para poder enfocarnos. Hay 3 vetos, 2 en los extremos por razones de conveniencia y oportunidad y 1 en medio por razones de constitucionalidad. Este vincula a este tercero. Exacto. Este es el problema en el que estamos. Por eso no es tan fácil como decir este está bien y el otro está mal, están concatenados. Vamos a ver qué nos dicen acá. Dice Javier Víquez, como acaba de decir el magistrado Armijo, en sus 19 años nunca había visto un caso así. Creo que se requiere prudencia para que con el pasar de estos días los magistrados se aclaren un tema tan complejo. Buenas noches. Elmer Bogante, buenas noches. ¿Cómo se puede comparar esto con un decreto, por ejemplo, el caso FIP, si los diputados no lo aprueban? El presidente puede hacer un decreto como el caso de este. Espero que me comprenda. Buenas noches. Mauricio Delgado, muchas gracias por la explicación. Le puse toda la atención que pude. Yo entendí que el voto 6-1 dijo que el presidente Solís tenía todas las facultades de levantar ese segundo veto de conveniencia, pero la resolución fue sobre lo que hizo doña Laura, y como diciendo, vea presidente, si usted pone a estudio si es constitucional o no, usted no puede venir y quitar este veto constitucional, y si sigue el proceso del estudio, por ello es que el proyecto vuelve a como estaba en mayo del 2013. Creo que lo que hizo Laura es lo resuelto hoy. Y Patricia Hernández dice, tiene razón Mauricio Delgado, así es. ¿Qué le parece, don Jacinto? Es correcto, y es lo que hemos tratado de darnos a entender, de explicarnos. Se impugnó por inconstitucional el levantamiento o el retiro del veto presidencial de la presidenta Laura Chinchilla en relación con la reforma procesal laboral, porque habiendo establecido ese veto presidencial por razones de constitucionalidad, al momento de proceder a su retiro o a su levantamiento, no lo justificó desde el punto de vista técnico-jurídico. Y hay 4 magistrados para quienes en voto de mayoría es un requisito indispensable que representa un límite o un freno a la arbitrariedad, a la división de poderes, al principio de seguridad jurídica, la debida fundamentación, la debida explicación técnico-jurídica que lleva al presidente, en este caso a la presidenta Laura Chinchilla, a retirar, a levantar ese veto presidencial. Y precisamente hubo 3 magistrados, el presidente de la sala, don Gilbert Armijo, don Fernando Cruz y don Fernando Castillo, para quienes no es necesario, no es un requisito, no es un presupuesto, puede estar o puede no estar la justificación del retiro del veto por razones de constitucionalidad. Por eso es que ellos llegan a la conclusión, mire, doña Laura en un momento determinado le puso una objeción, le puso un veto por razones de constitucionalidad a la reforma procesal laboral. Luego vino y se lo quitó, es decir, lo levantó y no dijo por qué. Para nosotros eso no tiene ninguna importancia, es un acto político que está dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo o de la Presidenta, en este caso de la República, doña Laura Chinchilla, y habiendo ejercido esas facultades discrecionales que no están condicionadas desde la visión de ellos a que justifique desde un punto de vista técnico-jurídico su decisión de retirar el veto presidencial o la objeción que había interpuesto a un proyecto de ley, debe ser declarado sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Esa es la diferencia entre una posición y la otra. Amigas, amigos, como se nota, el tema es muy complejo. Y ojo, esta noche solo hemos hablado de los fallos de la Sala Constitucional. Ni una palabra sobre los contenidos del Código Procesal Laboral.
esa es otra historia. Yo creo que la mayor parte del Código Procesal Laboral es positiva, pero tiene algunos excesos en materia de sector público, de instituciones clave, estratégicas, sensibles, que no deberían quedar como quedaron en el proyecto original. Esa es la razón de oportunidad y conveniencia que se invocó a favor y en contra. Entonces volveremos con el tema dentro de unos días para profundizar ya en materia de los contenidos de este proyecto. Muchas gracias, don Yacine. Don Rolando, le doy solamente 30 segundos. Adelante. Y es lo siguiente: yo sé que este programa es muy oído por gente que tiene poder de decisión, por los mismos señores magistrados, sus asistentes, la gente de prensa del Poder Judicial. En este momento la Sala Constitucional tiene en agenda, y desde hace 2 meses y medio, la acción de inconstitucionalidad por unión de hecho de parejas del mismo sexo. Yo no acostumbro a hacerlo, pero yo les ruego, les suplico a los señores magistrados que si tienen algún problema en la decisión que tenga que ver con el fundamento técnico jurídico, hagan valer la solicitud que yo hice de vista oral. Yo llevo 25 años trabajando día y noche, todos los días, este tema, y de lo poquito que he aprendido, quizás pueda ayudarles a los que tienen dudas en relación con esta acción de cómo votarla, para que ellos me interroguen de viva voz frente a todos los que quieran llegar ese día a la sala, y puedan de esa forma tener mayores elementos, mayores insumos para despejar sus dudas. Muchísimas gracias. Estamos a la orden también para hablar de ese tema. Amigas y amigos, quedamos con turno al bate. Y a usted que nos está escuchando en la frontera sur, en la frontera norte, en Santo Domingo, en Punta Arenas, en Limón, en la montaña, en el valle, en la playa, en el carro, en el trabajo, en el hospital, donde quiera que nos esté escuchando, o fuera de Costa Rica, gracias infinitas. El próximo lunes vamos a hablar con Ramón Pendones. Ramón Pendones es el fundador de A Convivir. Es una asociación que ya estuvo con nosotros hace años en un programa. En los últimos días, 2 ciclistas han muerto atropellados en las carreteras, y queremos hablar de una nueva dimensión de la movilidad en las ciudades de Costa Rica. Nos vamos, amigas y amigos, que la pasen muy bien. Alexander Víquez, Rodolfo Chacón, Glenn Montero, Marco Ramírez, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Que descansen. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.